Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vengo a presentarles un- una investigación realizada del curso de programación de obra a cargo del ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. Bueno, el tema de investigación es la metodología BIM en el análisis de optimización de tiempos 4D en comparativo con la metodología convencional del camino vecinal, que fue tomado de un tramo eh, AIE 836 en Campanayo, en el distrito de Carmen Alto, en Ayacucho. Bien, somos el grupo 5, conformado por los 5 alumnos y mi persona, Kikaño Bellido Joel, pasaré a exponer el capítulo 1. Bien, el, el tramo que se hizo en la investigación es el camino vecinal, que es el tramo del código así AIE 836 Campanayo, queda en el distrito de Carmen Alto. Bien, esta es una obra lineal en donde tiene obras de arte, puentes y demás obras de arte, pero en el trabajo de investigación se fue netamente en la parte de muros de contención, muros tipo 1 y el tipo 2, más que nada en esa parte donde se da mayor incidencia de desfases de plazos de entrega. Bien, entonces tenemos la formulación de problemas, que es el problema principal que se encontró, ¿no? El proyecto radica en la falta de metodología colaborativa que permite modelar y detectar inferencias o inconsistencias entre los elementos del proyecto. También carece del programa de planificación específico que justifique los plazos necesarios de ejecución en obra. Bueno, algunos problemas específicos que se encontró es un problema crítico que afecta a los proyectos en ausencia de una metodología colaborativa que permita el modelo y la detección de interferencias o inconsistencias entre los diferentes elementos del proyecto. Bueno, cabe recalcar también la necesidad de optimizar los tiempos programados, sobre todo a fin de llegar a una correcta entrega de obras que cumplan con el plazo de ejecución, ¿no? Bueno, tales conjunto de problemas que se manifiesta de manera específica en el proyecto vial Campanayo. Entonces, en resumen, el problema central reside en las carencias de una metodología colaborativa y un cronograma de planificación específico, lo que lleva hasta ciertas dificultades de la gestión entre los tiempos y la detección temprana de interferencias del proyecto. Esto se añade la falta de estudio comparativo entre los enfoques. Bueno, es crucial para una toma de decisiones oportunas, así a fin de optimizar los tiempos de la ejecución en obra. Bueno, tenemos justificaciones, importancias de los que nos motivó a elegir el tema en cuestión, y ciertas limitancias también, y sobre todo nuestros objetivos, realizar un estudio comparativo entre la metodología convencional y la metodología BIM 4D, sobre todo hacer esa comparativa, pero sobre todo en el tema de estudios, los muros que sean que se han ejecutado en esta obra lineal. Entonces, nuestros objetivos específicos, identificar componentes plasmados en la dimensión tridimensional junto a los niveles de desarrollo que se aplicará en la infraestructura vial. Esto se llevará a cabo utilizando las herramientas de software, tal es el caso de Civil 3D, el InfraWork para hacer un modelado 3D y finalmente llegar al Naviswork para llegar al 4D. Entonces, ese es básicamente el contexto o cómo se va a desarrollar la investigación. Establecer los enlaces entre los elementos modelados en 3 dimensiones al horario de actividades y cronograma del proyecto. Realizar comparaciones exhaustivas entre implementación de metodología BIM y enfoques convencionales.
de relación al diseño del proyecto de infraestructura vial, y también evaluar el impacto resultante que la metodología BIM mediante un análisis comparativo que abarque tanto el resultado de la programación como representación tridimensional en la etapa de planificación, y esto se realizará dentro de un contexto de proyecto de desarrollo vial, ¿no? Entonces tenemos nuestro marco teórico con nuestros antecedentes pertinentes, la metodología BIM, que bueno, es amplio, y, juntamente las dimensiones BIM, que son BIM 3D, 4D, que solamente hasta aquí nomás abarcamos el tema de investigación. También está el 5D, el 6D y el 7D. Ya, entonces, las dimensiones, acá tenemos un concepto breve del BIM 4D, básicamente es la dimensión BIM 4D define como la integración de tiempos en el modelado, primeramente en el modelado 3D, luego se permite asignar elementos en una secuencia de construcción y luego a fin de llegar al 4D. Entonces, la BIM, entonces el BIM para infraestructura vial consiste en la planificación vial, el diseño conceptual, el diseño detallado, análisis, documentación y construcción vial. Tenemos ciertas herramientas que se empleó y para así llegar al final, donde es la simulación del proyecto en BIM 4D. Entonces tenemos nuestros componentes. Primeramente es el modelado 3D, juntamente con los programas Civil, InfraWork, Revit y entre otros software que se pueden añadir, y a fin de tener un modelado 4D que se hace con el software Navisworks. Entonces tenemos así un modelado 3D, luego llegar un cronograma de proyectos, y juntamente acá están todos los programas donde se pueden utilizar para hacer un modelado en 3D. Y claro, con el InfraWorks, bueno, en esta investigación se usó InfraWorks Civil 3D y Revit. Y esto para llegar primeramente para llegar al BIM 3D, y finalmente se utiliza la herramienta software después de tener los elementos modelados en 3D, llegar al BIM 4D, que se emplea el software Navisworks. Bien, ¿a qué se emplea una metodología? Bueno, bien, acá tenemos las etapas del proyecto. Bueno, un proyecto así en manera convencional: perfil, actividad, expediente técnico, ejecución, operación y mantenimiento y evaluación de X. Bien, acá tenemos parte del expediente técnico. Bueno, la metodología convencional, modelado 2D, se hace un cronograma y bueno, ya se tiene una revisión, el fin del proyecto. Y bueno, se trabaja bajo la metodología propuesta en los criterios de PMBOK, del PMI. Entonces, ¿qué es esto de es de las siglas de Instituto de Gestión de Proyectos, ¿no? Y básicamente tiene sus pasos a seguir, que es los que se ha empleado en esta investigación. Bien, ahora sí doy pase a mi siguiente compañero para que continúe la exposición. Ingeniero, bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Frei Bontin Quispe. Voy a continuar con la parte de la metodología, el capítulo 3. Bien, en el tipo de investigación se tiene un enfoque cuantitativo, ¿no? Pues se está comparando la metodología del diseño convencional con y el método bajo lineamientos y herramientas de la metodología BIM 4D, lo cual pues la programación del proyecto, el principal factor de comparación entre ambos, ¿no? Es así pues como el presente trabajo también tendrá un alcance de carácter destructivo, pues se dará detalle del uso de la metodología BIM 4D en la etapa de diseño para el proyecto de infraestructura vial. El campo de verificación que se tiene
es el propósito de validar la hipótesis propuesta. Se emplea el siguiente esquema de confirmación. Bueno, se va a ver varios puntos en esta parte, que lo más primordial, como la información en el expediente correspondiente al proyecto de infraestructura vial de la ruta Camino Vecinal Tramo Empalme, Campanayo, que fue desarrollado. Se ha realizado una solicitud al líder del proyecto, al líder, que es el encargado de la creación del expediente, con el fin de obtener los detalles, planos y archivos pertinentes, que se va a mostrar, mis compañeros van a mostrar una vez adquiridos los materiales necesarios. Hemos procedido a examinar los planos y a realizar una evaluación de la programación del proyecto, ¿no? Buscando identificar unas posibles incompatibilidades que se puede encontrar, ¿no?, en el expediente, lo cual pues, con los datos del proyecto en mano se procederá a llevar a cabo la creación prácticamente del, esto es lo que se está llevando, de un modelo tridimensional que abarque las diferentes especialidades requeridas durante la fase de diseño. Para este propósito pues, se han empleado herramientas establecidas como conocemos ya el BIM 4D, tales como el InfraWorks, o el Civil 3D o el Revit también. Bueno, seguidamente también se ha completado con un modelo en 3D que se están asignando plazos y cronogramas, ¿no?, a cada componente creado mediante el uso del software Naviworks, para así incorporar la dimensión temporal del proyecto, ¿no? Una vez ya hecho un análisis comparativo entre la metodología convencional y la metodología del BIM 4D, se va a identificar las diferencias y ventajas que existen. Bien, en los resultados obtenidos en un informe se va a incluir esa parte y las comparaciones detalladas también, sugerencias para también mejorar y la comprobación de la hipótesis que se ha planteado, ¿no? Bien, pasemos al siguiente, que es las técnicas e instrumentos para recopilar datos, ¿no? Bueno, lo que se ha utilizado para poder recopilar los datos se ha llevado pues a cabo la constatación entre la metodología tradicional y con la metodología BIM 4D, ¿no?, lo cual se va a disponer de una variedad de programas proporcionados por la metodología BIM, ¿no?, para esta ejecución de este proyecto de infraestructura vial, ¿no? Como podemos notar, el InfraWorks, el Civil, el Revit y el Naviworks, ¿no? Bueno, estos softwares pues nos van a posibilitar a nosotros generar prácticamente un modelo tridimensional que contendrá toda la información correspondiente a nuestro proyecto de infraestructura vial, lo cual es el camino vecinal tramo Empalme Campanayo, ¿no? Bueno, a este modelo pues 3D, como ya se explicó, se va a añadir la dimensión 4D, que implica la incorporación de una dimensión temporal a cada uno de los elementos tridimensionales generados. Bueno, finalmente el análisis comparativo que se va a llevar a cabo respecto a su evaluación de los datos y archivos obtenidos mediante la metodología BIM 4D, se va a hacer una comparación con el enfoque convencional para presentar la obra en la etapa de diseño, que se va a utilizar un cuadro comparativo como herramientas, ya que van a explicar además hojas de cálculo para recopilar datos relacionados con los programas de cada componente de la infraestructura vial. A continuación, mi compañero va a seguir. Compañero, Emma. Bueno, continuando con la exposición,
capítulo 4 y 5. Bueno, el capítulo 4 es resultados y análisis. Bueno, vamos a hacer, empezando con la metodología convencional. Primeramente se va a hacer un diagnóstico general, ¿no?, del proyecto donde estamos interviniendo en nuestra investigación. El diagnóstico general es que estamos acá haciendo la investigación es en la carretera de Carmen Alto a Campanayo. Es un tramo de trocha carrozable en un promedio de 10 kilómetros. Ya. Entonces ya el siguiente paso que vamos a hacer es los procesos de diseño convencional, ¿no? Como les decía, vamos a empezar con un diseño convencional y luego para hacer un análisis en BIM 4D y 5D, ¿no? Primeramente hemos obtenido los planos topográficos convencionales. Este hemos sacado de un expediente técnico ya elaborado por un consultor. Tenemos acá ya el plano clave de diseño geométrico convencional, ¿no?, que todos conocemos como es la presentación, ¿no? Plano en plantas, perfiles y secciones. Y también vamos a ver los modelamientos de las estructuras proyectadas. En este caso vamos a encontrar los muros de contención, un puente vehicular, las alcantarillas. Acá vemos, tenemos un plano del puente vehicular, hemos encontrado un plano topográfico. Es una obra proyectada, ¿no? Luego vamos a ver el cronograma general que se ha planteado, ¿no?, en el tema con el programa de programación. Acá tenemos un diagrama de Gantt. Luego vamos a identificar las estructuras más de renombre, ¿no?, que van a intervenir en la infraestructura vial. Entonces, como les decía, tenemos la sección de la vía, el puente vehicular y los muros de contención. Una vez obtenido todos estos datos que hemos hablado con la metodología convencional, luego vamos a pasar a lo que es la metodología BIM, ¿no? Entonces, se va a obtener, se va a trabajar con un nivel de LOT 400, que es un nivel de metodología BIM, ¿no? Entonces, luego vamos a hacer un reconocimiento de los elementos a modelar en dimensión 3D. Entonces, como ya habíamos identificado qué tipo de elementos son más críticos o más elementos participativos en una obra vial, ¿no? Entonces vamos a hacer los elementos a modelar va a ser el elemento de la vía, de sección longitudinal, es elemento de un puente vehicular y los muros de contención, ¿no? Cada uno con sus propios subpartidas o como llamar los elementos partidas de cada uno tiene, ¿no? En este caso nosotros más vamos a evocarnos en lo que es el muro de contención. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Este es el diseño del flujograma, el diagrama de flujo que vamos a estudiar, ¿no? En sí este es el resumen que se tiene que hacer para llegar a un modelado de BIM 4D, ¿no?, que es el sistema de programación. Entonces, como lo habíamos explicado más antes, tenemos en primer lugar lo que es el modelado de 3D de estudios básicos, ¿no? Ahí está la topografía, las identificaciones de las estructuras de una vía. Todo esto se va a diseñar en el Civil, ¿no?, en el Civil 3D. Luego vamos a pasar a lo que es la modelación estructural, ¿no? Lo que es la modelación estructural de todos los elementos, ¿no? ¿En qué programa? En el programa Revit. Luego vamos a pasar ya a lo que es la modelación 3D de diseño. Entonces, ¿para qué? Para que al final obtengamos una planificación de todos estos elementos, una planificación en 4D, ¿no? Usando el software
Navisworks. Entonces, este es el flujograma que se va a seguir, que va a seguir todo el proyecto, ¿no? Todo el trabajo de investigación. Entonces, ya empezamos a modelar todo lo que es los elementos estructurales, de acuerdo al diseño geométrico de carretera del DG 2018. Este es el programa en civil. Luego se va a modelar el programa Revit de todas las estructuras, ¿no? Como es el muro de contención, también el puente vehicular. Luego, al final, una vez culminado todo el modelamiento de 3D, se va a hacer un reconocimiento en el proyecto, ¿no? De todo el proyecto vial en el programa de InfraWorks. Entonces, el InfraWorks va a ser es un programa muy reconocido. Entonces, acá tenemos ya hemos hecho reconocer ya, ¿no? Con el InfraWorks todo el tramo de la vía, ¿no? Se está vinculando, ¿no? Todos los elementos se va a vincular en el programa en InfraWorks. Luego vamos a pasar a lo que es ya gestión de tiempos, ¿no? Que es nuestro tema de investigación, gestión de tiempos en dimensión 4D. Para eso ya vamos a hacer una planificación del proyecto. Luego vamos a hacer un plan de gestión de programas, plan de gestión de cronograma, en este caso para cada ¿no? Para cada elemento. En este caso para la vía, el puente vehicular y muros de contención. Como ya estaba adelantándoles, nosotros con el tema de investigación vamos a enfocarnos más a lo que es el muro de contención, porque hemos revisado y hemos encontrado más deficiencias en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, más adelante vamos a estar hablando de por qué y cuál es el fin, ¿no? Luego vamos a tener el plan de gestión de cronograma. Ya vamos a empezar, como les había dicho, que vamos a hacer solamente de lo que es de muro de contención. Vamos a tener la descripción, ¿no? Más que nada de las actividades. ¿Qué actividades tienen todos los elementos de un muro de contención? Entonces, todos los elementos vamos a describir acá. Ya tenemos, mira, ¿qué actividades? Mira, actividad por actividad. La primera actividad es movimiento de tierras. La segunda actividad también movimiento de tierras para muro de contención de tipo 1, tipo 2, ¿no? Luego las obras de concreto simple, obras de concreto armado. Eso vamos a identificar todas las actividades necesarias, ¿no? Entonces, y también las subactividades, ¿no? Dentro de eso están excavaciones, encofrado, acero. Entonces, ya hemos identificado las actividades y subactividades de los elementos de los muros de contención. Entonces, vamos a tener una secuencia de actividades y luego vamos a estimar una duración, ¿no? de cada una de las actividades y de las subactividades. Luego, seguido después de eso, vamos a desarrollar en el programa, ¿no? En el programa, ya en este caso en el Navisworks, ya vamos a poner el cronograma, ¿no? En este caso, este es un ejemplo que se ha puesto a grandes rasgos de la obra ¿no? De la carretera, ¿no? Como les decía, nosotros nos vamos a enfocar más en el muro de contención. Este es un rasgo que no lo vamos a tocar, pero sí es necesario mencionarlo, ¿no? Se va a hacer un programa, un cronograma de más o menos de esta carretera de 174 días hábiles, ¿no? Entonces, luego vamos a hacer la programación de los muros de contención, ¿no? Del tipo 1 y el tipo 2 programa, ¿no? Del Navisworks, estimando los tiempos, ¿no? Los tiempos de ejecución de obra. Entonces, aquí viene lo más resultado de la investigación, ¿no? Que es ya vamos a hacer un análisis comparativo para a ver, ya mostrando los resultados, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a hacer un análisis de lo que hacen los muros de contención. Acá tenemos ya luego un cuadro que nos va a ilustrar las tareas relacionadas
con los tipos de muros de contención. Entonces, vamos a identificar las tareas, ¿no? O sea, para cada uno, ¿no? Para la metodología convencional y para la metodología BIM. Vamos a reconocer las actividades, las diferentes actividades. Entonces, en la metodología convencional, acá al lado izquierdo, son las actividades que ellos han puesto, ¿no? De acuerdo al expediente técnico, ¿no? Entonces, vemos que nosotros, como les decía, nosotros hemos tomado el muro de contención. ¿Por qué? Por el tema, más que nada, lo que es, se ve bastante en lo que es los errores en el movimiento de tierra, ¿no? Pocos errores se cometen en lo que es en obras de concreto armado, en acero, esas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son estructuras ya definidas, ¿no? En cambio, cuando es un movimiento de tierra, ahí es el problema, ¿no? Ese error se viene llevando desde la topografía, ¿no? Entonces, hasta cuándo, ese error se va a llevar hasta el final. Como decía, en movimiento de tierra, en el expediente técnico ellos habían considerado un movimiento de tierra general. Entonces, vemos que es una partida muy pobre. Entonces, lo que vamos a hacer en la metodología BIM, vamos a sacar en dos partes, ¿no? Movimiento de tierra de muro tipo 1 y movimiento de tierra tipo 2. Entonces, acá a la derecha estamos poniendo que son muy diferentes, ¿no? Diferente. Y como les había comentado, en lo que es el concreto simple es casi igual, ¿no? No varían las partidas. Igual en el concreto armado, las partidas no varían, entonces son igual, ¿no? Entonces lo que más vamos a enfocarnos es en el movimiento de tierra, ¿no? Entonces ahí es el problema en este caso, ¿no? Entonces, luego vamos a ver ya mostrando los resultados con la metodología BIM 4D. Entonces, un cuadro comparativo de metrados. Entonces, tenemos un cuadro comparativo de metrados que se ha realizado. Entonces, claramente se nota, como ya habíamos notado al inicio, que la diferencia va a ser el movimiento de tierra, ¿no? Entonces ya se logró un resultado desfavorable, o mejor dicho, favorable en lo que es el metrado de metodología BIM, ¿no? Entonces ya vemos la diferencia, ¿no? Acá tenemos porcentajes negativos mayormente. Eso significa que eh, algunos metrados están de más, algunos menos. Entonces ya vemos una diferencia, ¿no? Entonces, y ahí lo notamos claramente en la variación en porcentajes, ¿no? Este es el metrado ya de ambos muros, ¿no? Del tipo 1 y tipo 2. Entonces, una vez hechos los metrados, ya vamos a empezar a lo que es nuestro tema, ¿no? Entonces, un cuadro comparativo ya de lo que es netamente de la programación, o sea, en la gestión de programación, o sea, en 4D, ¿no? Entonces, eh, mostrando los resultados, tenemos acá un cuadro. Entonces, eh, como les decía, lo más resaltante es, en sí, este cuadro muestra de todo, ¿no? En todas las partidas tenemos el movimiento de tierra, tenemos en la obra de concreto simple, concreto armado, ¿no? Como habíamos visto más arriba, que el concreto simple, el concreto armado varían un porcentaje mínima. Entonces se nota claramente lo que es la variación es en el movimiento de tierra, ¿no? Por ejemplo, ponemos acá en convencional, en movimiento de tierra, en la metodología convencional, en el tipo 1 tenemos 20 días, ¿no? Entonces, en cambio, en la metodología BIM tenemos 40 días, prácticamente se está duplicando, ¿no? En la programación, en el tiempo. Entonces ahí vemos claramente, ¿no? Igualito acá, por ejemplo, en excavación, a ver, uno más notorios, acá tenemos, ¿no? En refine, nivelación y compactación. En la metodología tradicional se dice que es en 10 días, y en cambio en BIM es 6 días, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia. Entonces, haciendo un resumen general de todo,
En la metodología convencional que encontramos en el expediente técnico, la construcción de los dos muros de contención, el tipo 1 y tipo 2, está programado un total de 85 días hábiles. Entonces, empezando el 20 de octubre del 2020 al 26 de enero de 2021. Así está el programa, ¿no? Entonces, en cambio, en la metodología BIM, la diferencia es 169 días, ¿no? Prácticamente estamos duplicando, se está duplicando el tiempo. Entonces, vemos claramente ahí donde estamos encontrando el error, ¿no? Entonces, prácticamente es casi como está duplicando el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el medio de la investigación. Vemos la diferencia, ¿no?, entre la metodología convencional y la metodología BIM. Bueno, obviamente que la metodología BIM es mejor, ¿no? Pero eso no es el tema, es identificar dónde y en qué estructuras se tiene que tener más cuidado, ¿no? Entonces, ese es el fin de la investigación. Entonces, vemos que claramente la diferencia son lo que es el movimiento de tierra, ¿no? Entonces, más hay que enfocarnos en ese tema, en hacer un buen diseño desde el levantamiento topográfico, ¿no? Hacer un buen levantamiento topográfico para no tener más errores, ¿no? A pesar que este expediente técnico se tiene datos que han hecho el levantamiento topográfico con dron, entonces ya tenían como consultores, ellos ya tenían que haber modelado, ¿no? Entonces en 3D, porque ya tienen suficiente datos, pero no lo han hecho, sino lo han hecho con metodología convencional. Entonces este cuadro comparativo es muy resaltante. Entonces ahí hemos encontrado todas las fechas y acá vemos con todas las fechas de inicio de obra y cuándo va a terminar la obra, ¿no? Entonces, los resultados, por ejemplo, en los muros de contención se ilustran claramente que la metodología convencional es un poco algo que no es creíble, ¿no? Entonces, eh, ya vemos cómo es la programación en la metodología convencional. Acá ya tenemos un diagrama, los cronogramas, ¿no?, de actividades, los muros de contención en metodología convencional. Entonces, vemos luego en la metodología BIM cómo se va a hacer la programación, ¿no? Ya tenemos acá en Navisworks para los muros de contención, como decía, solamente nos vamos a basar a lo que es en los muros de contención. Entonces, ya llegando a las conclusiones y recomendaciones, bueno, las conclusiones que vamos a llegar es, como decía, la conclusión es para lo que es el diseño de muros de contenciones en la obra vial, ¿no? Se nota claramente que los vínculos establecidos entre los componentes tridimensionales y los plazos estimados para cada tarea corresponden a cada elemento. Se logró una visualización más amplia, ¿no? Entonces, se nota una visualización más amplia en lo que es metodología BIM, ¿no? Para los muros de contención también se identifican las siguientes tareas, ¿no? Hemos visto las tareas de muros de contención, movimientos de tierra, después construcciones de las obras de concreto armado y concreto simple, ¿no? Entonces, luego los porcentajes negativos y luego positivos, ¿no? Entonces, que en las conclusiones se ha mostrado. Luego en los, bueno, ¿no?, como claramente dicen, en los casos con valores negativos ocurre con lo opuesto, ¿no? Las mediciones obtenidas por la metodología convencional son mayores que las proporcionadas por los lineamientos de la metodología BIM. Es una de las conclusiones, ¿no? Entonces, luego, a partir de los hallazgos derivados del análisis comparativo, se pone de manifiesto el impacto del empleo de la metodología BIM 4D en las mediciones de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones también se ve que es la mejora en la presentación que tiene, ¿no?, el modelo tridimensional, que ha contribuido en la visión más clara del proyecto en el momento de definir las tareas necesarias para cada componente.
Bueno, las recomendaciones del caso sería, es de vital importancia definir bien eh, por minuciosidad que se guiará el proyecto, ¿no? Con el fin de identificar los elementos deben ser modelados en 3D. Se sugiere también emplear el modelado tridimensional para lograr una visualización y comprensión más precisa de los componentes integrados en el proyecto. La elección de los programas informáticos que adhieren los prospectos de la metodología BIM es específica para cada proyecto, ¿no? Ya que no siempre será necesario utilizar todos de ellos, debido a que la singularidad de ellas de cada uno. Sin embargo, se recomienda que con vistas a obtener una dimensión en 4D, la utilización de Navisworks, dado que presenta una notable compatibilidad con diversas aplicaciones, ¿no? Para elaborar el cronograma del proyecto. Bueno, ingeniero, eso es todo. Gracias por la atención.